Perfecto. Buenos días entonces a todos. Vamos a dar inicio con la sesión de la clase de hoy del curso de Metrología Industrial y Legal. Les agradezco a todos los que se han conectado y tienen derecho a compartir en cualquier momento. Pueden participar o interrumpir cuando lo requieran y les agradezco siempre su participación. Y lo primero que quería preguntarles es si alguien ha estado hojeando la tarea, cómo les ha ido con eso. Quería tener algunas impresiones, ¿verdad? A ver si la han estado trabajando o si más bien piensan dedicarle en estos días tiempo. Entonces, quisiera escucharlos. Profe, yo en particular empecé la parte uno nada más Ah, bueno. y de ahí está interesante porque estoy usando el brochure como referencia y ahí uno va como repasándolo. Creo que es bastante útil por ese lado. Y bueno, es parte de la idea. Parte de la idea es que utilicen este tipo de preguntas y el brochure que lo consulten para que lo piensen. Este curso yo invito mucho a que usted reflexione, ¿verdad? No solamente que aprenda de memoria, sino que también reflexione. Entonces, bueno, trabajenlo por ahí y me cuentan, ¿verdad? La idea, chicos, en estas primeras semanas es ir dejando tareas relativamente seguidas ahorita a inicio de semestre, ¿verdad? Pensando en que, bueno, eventualmente ya en la última tercera parte del semestre, pues van ustedes a estar trabajando con el tema del proyecto, que eventualmente yo voy a dar las instrucciones, ¿verdad? Para que sepan, el proyecto lo vamos a ir trabajando en grupos. Los grupos van a ser de máximo 4 personas. Entonces, yo les voy a ir pidiendo en esta semana que traten de conversar entre ustedes para que me vayan definiendo algún grupo de trabajo con el que ustedes pudieran tener alguna afinidad. Si alguno de ustedes tiene una situación particular y quiere hacer grupos más pequeños o quiere hacer el proyecto de manera individual, no tendría problema, ¿verdad? Sin embargo, insto a que tratemos de trabajar en grupo porque y también es importante entre nosotros poder interactuar. Y ya el alcance de lo que vamos a hacer se los voy a estar dando en los próximos días. Otro anuncio importante, chicos, es que posiblemente los exámenes no los vamos a hacer los días sábados. Estoy procurando hacerlos los lunes en la tarde. Por ahí tuve ya una conversación con la escuela, ¿verdad? Y me hicieron esa sugerencia porque ya yo no soy parte del consejo de escuela. Entonces voy a tener los lunes disponibles tanto para consulta con ustedes como para aplicación de exámenes en horas de la tarde, para que ustedes también sepan que yo voy a estar en el TEC yendo los lunes en la tarde. Y bueno, vamos a ir iniciando con el plan de hoy. La semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que fue el Sistema Internacional de Unidades. Por ahí yo les dejé un video que les preparé con las definiciones nuevas del Sistema Internacional de Unidades. Como ustedes pudieron ver, nuestro Sistema Internacional de Unidades hasta hace pocos años, o desde hace pocos años para acá, está basado en una serie de constantes universales, 7 constantes universales, ¿verdad? Ahora, de esas constantes universales, muchachos, yo quisiera ver, si vieron el video, por ahí les dejé la presentación también en PDF, en el Tech Digital, por si alguien quiere revisarla, ¿verdad? Hay 7, a ver, hay como 7 valores de referencia. Algunas parecen ser constantes universales per se, como por ejemplo la acción mínima de Planck, la velocidad de la luz en el vacío, ¿verdad? Esas de repente tienen, por decirlo así, más aspecto de ser constantes universales. Pero quería preguntarles, ¿qué sienten ustedes de cosas como, por ejemplo, la eficacia luminosa para definir la candela? Pero entonces quería discutir un poquito estas ideas. Si nosotros fuéramos una civilización desarrollada, pero que no tuviera ojos, que no pudiera ver, posiblemente no necesitamos la candela. Ni siquiera entenderíamos por qué una civilización tiene que definir como sistema de unidades la candela. No sé si me explico. Porque, digamos, cuando usted trabaja un bombillo, luz en general, usted compra el bombillo en watt y usted lo que hace es que paga un consumo en watt y los watts no necesariamente están relacionados con la cantidad de luz que usted recibe. De hecho, digamos, en un bombillo incandescente, lo que se convierte a energía lumínica es cerca máximo de un 10%. El 90% se convierte en calor, ¿verdad? Entonces, de repente, por eso se ha generado una unidad que tiene que ver con la parte lumínica, la parte de intensidad luminosa, precisamente por un tema que yo diría que es más psicológico, más humano, del hecho de que nosotros como seres humanos necesitamos
medir o tener referencias para los espacios iluminados para poder establecer normas en las cuales usted, qué sé yo, va a estar en una sala, en un salón de clase y usted necesita pues tener suficiente luz para poder realizar tomas de notas, verse entre ustedes, sentirse en un espacio cómodo, etcétera, ¿verdad? Y si usted se pone a ver esto en la industria, en la parte laboral, la parte de iluminación se vuelve importante. Entonces, de repente, uno puede decir, esa es una unidad que puede ser importante, pero de repente tal vez no es que esté basada en una unidad que sea una constante universal y que más bien sea una constante más definida en términos de lo que nosotros hacemos como humanos para poder resolver algunas de las necesidades a nivel de control de calidad que se requieren, ¿verdad? Porque justamente nosotros como metrólogos eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces quería conocer la opinión al respecto, no sé si lo han pensado un poco, de esas 7 unidades de medida, ¿qué les ha parecido la candela? Porque de repente la candela es una unidad que algunos me han dicho que usted puede hacer física sin necesidad de la candela y que han pasado incluso años haciendo física sin necesidad de recurrir a esta unidad de medida, ¿verdad? Pero quisiera conocer algunas impresiones de ustedes ahora que han estado trabajando y viendo el sistema internacional, pues, ¿qué les ha parecido? Entonces, los escucho. Profe, a mí me parece que es más como una pega histórica, Sí, ¿por qué? A ver, contame. porque lo que entiendo es que la candela se definió en ese valor, Ujú. haciendo referencia a la iluminancia o la eficacia luminosa de una candela, candela, como antes. Candela real, Eh, digamos, de vela. Ujú, exacto, y como eso, digámoslo así, era como universal en la historia humana, ujú. por decirlo de alguna forma, de ahí se quedó y eso de la trazabilidad histórica que se ha mencionado, trata de mantener esos patrones, por decirlo así, y yo siento que es más que nada por eso, porque es práctico y además tiene ese peso histórico. Claro, claro. No, no, está bien, está bien. De hecho, hay todo un área de la fotometría que utiliza no solo la candela. De hecho, uno podría pensar, ¿por qué no definir el lumen? ¿Por qué no definir el lux? ¿Por qué no definir alguna otra unidad como parte, digamos, de unidad de base? Se define la candela y en parte por eso yo creo que que es importante. Pero también es interesante que durante el siglo XX esta unidad se fue formalizando. ¿Verdad? En términos, por ejemplo, de muchas otras cosas, ¿verdad? La creación de filamentos, el estudio de cómo los metales empiezan a emitir luz, ¿verdad? El interés que tiene el ser humano por el tema de iluminación, es que es interesante, porque este tema de iluminación es como bastante arbitrario y funciona porque dentro del espectro en el que nosotros podemos visualizar la luz, particularmente estamos nosotros los humanos. Y vuelvo a insistir, si fuéramos otro tipo de vida inteligente que no tuviera ojos o que pudiera ver en otra parte del espectro, probablemente la definición de esta unidad sería bastante diferente. Hoy por hoy hay discusión importante en el BIPM y se dice que hay unidades que sí realmente son constantes universales y otras que no tanto. No tanto, son más convenciones, digámoslo así. Hay otra unidad que me parece muy interesante que no está en el sistema inglés, como ustedes lo pudieron ver, pero que está en el sistema internacional y es la constante de Avogadro. Aquí hago una aclaración. La constante de Avogadro está conformada por dos cosas, el número de Avogadro y las unidades que son mol elevado a la -1. Esas dos cosas juntas conforman lo que se llama constante de Avogadro. La constante de Avogadro uno puede decir, ¿es necesaria o no es necesaria? ¿Verdad? Hay una discusión que uno puede abiertamente hablar al respecto, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a pensar, usted podría hacer física sin esa constante, ¿verdad? Sin embargo, si nos metemos en áreas como la física estadística, si nos metemos un poco en la cuántica, nos metemos un poquito a estudiar radiación, nos metemos en ciertos campos, empieza a aparecer esa constante por ahí, empieza a aparecer. Por otro lado, muy importante en la parte química, sobre todo cuando trabajamos en disoluciones, ¿verdad? Entonces hay discusiones, hay gente que piensa que, digamos, esta constante es realmente una constante básica, importante. ¿Por qué básica e importante? Bueno, porque justamente está relacionada con la parte, digamos,
molar con la parte de poder convertir, digamos, cantidad de partículas elementales en masa, lo cual es súper conveniente dentro de la parte química y la parte física, ¿verdad? Además de que está presente en muchas áreas de la parte cuántica, como ustedes lo van a ver en algún momento, ¿verdad? Y otros que piensan que tal vez no es tan básica, que definir a partir de ahí algo que se llame la cantidad de sustancia. No sé si ustedes lo pensaron, chicos. ¿Qué es cantidad de sustancia? Cantidad de sustancia es igual que masa. Parece que, parece que sí, pero no. Pero no, porque resulta que las unidades elementales, la cantidad de partículas elementales, entidades elementales, no todas tienen la misma masa porque las moléculas son de diferente tamaño. Entonces, de repente, hablar de una cantidad de sustancia, hablamos en términos de cosas, primero, que son entidades elementales. No sé si ustedes pensaron qué es eso. Una entidad elemental es como, por ejemplo, una molécula de agua, que todas las moléculas de agua son iguales, chicos. Todas tienen que ser iguales, por eso son elementales. Y uno lo que hace es trabajar en grandes cantidades. Y de repente empaquetamos un molde de esas cantidades y ya le establecemos a esto una cantidad de sustancia, 1, 2, 5, 4,8 moles, lo que fuera. Pero entonces de repente eso es cantidad de sustancia. Es una forma de poder medir la materia pero no en términos de una masa, donde el concepto de masa probablemente ya nosotros lo hemos interiorizado desde la parte, digamos, newtoniana, sino que también es medir la cantidad de materia en términos de cantidades de unidades elementales. Entonces, no sé qué piensan ustedes, o sea, ¿realmente creen que la constante de Avogadro es importante dentro del sistema internacional? A ver, es importante porque no la podemos sacar. Esto, como les decía, es como una dictadura. Ya están las 7 unidades, ya no podemos quitar. Podríamos meter más unidades. No sé, esa es una discusión abierta. Quitar no creo, pero ¿qué importancia puede tener la unidad del mol y la cantidad de sustancia como realmente una unidad de base dentro del sistema internacional? ¿Creen ustedes que es fundamentalmente necesaria? Ven que el sistema inglés nunca la metió, nunca la metió. Esa unidad es única y propia del sistema internacional de unidades. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría conocer algunas de sus impresiones o qué han pensado al respecto. Profe, respecto a lo del sistema inglés, asumo que entonces no tienen forma, cuando se habla de química o cosas por el estilo, de calcular, realizar cálculos, ¿no? No. No tienen forma. Es un sistema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, don Diego, de las limitaciones? Yo les pregunté por ahí en la tarea que puede tener un sistema con menos unidades que el sistema internacional. Una de las limitaciones es que por lo menos en la parte química no puedes utilizar o hacer uso de ciertas propiedades o realizar ciertas mediciones porque el sistema inglés no te lo permite. Tenés unidad de masa, eso sí en el sistema inglés, no sé si ustedes lo saben. La unidad de masa es el slug. Lo que pasa es que el slug es una unidad muy poco usada y es derivada justamente desde la unidad de, digamos, de peso, que es la libra, pero tiene muchas limitaciones ahí al respecto. Entonces, esa impresión tuya me parece importante. Eh, Ujú. ¿Alguien más? Yo diría, profe, como científicos buscamos no complicar la existencia, sino Sí. irla mejorando con diferentes avances. Ujú. Es una unidad muy cómoda para cuando se usa, entonces por comodidad. Está bien. Eso es un buen argumento. O sea, si se ha usado la unidad, ¿por qué razón quitarla? ¿Por qué razón cuestionarla si alguien la ha estado empleando y hay resultados incluso donde ha estado este, presente, ¿verdad? De hecho, digamos, hay muchos experimentos para medir esa constante de Avogadro. Es interesante, desde el siglo XIX. Y hoy por hoy, pues ya se establece como una constante universal, no tiene incertidumbre. No sé si ya hicieron el cuadrito de Kodata, pero es muy importante ver eso. Por eso ese cuadro es importante que lo hagan a conciencia, porque más que todo lo que me interesa es que ustedes sepan cuáles de las constantes realmente estamos tomando con valores fijos. Don Roy, Don Y Roy. entonces, sí, sí, en este caso, em, el mol, Ujú, digamos, un mol líquido
sería igual a un mol de gas, ¿verdad, profe? Eso sí se mantiene Bueno, es como esta interesante, es ventaja. porque el mol, Don Roy, está asociado a una cantidad, digámoslo así. Vamos a ponerlo con ejemplo sencillo. Usted puede decir, bueno, un mol de agua o un mol de vapor son lo mismo. Tiene la misma cantidad de partículas. Lo que pasa es que posiblemente un mol de agua son 18 gramos de agua. Entonces vos puedes pensar en un poquito de pedacito, un sorbo en un vaso, ¿verdad? Pero esa misma cantidad en vapor, si usted evaporara ese mol, digamos, en vapor, y posiblemente tiene un volumen más extendido, que va a depender un poquito de la presión atmosférica, porque si usted llega y lo comprime, pues evidentemente es más pequeño, pero sigue siendo la misma cantidad, sigue siendo, digamos, Don Roy, la misma cantidad de agua, por decir así. Nada más que lo que hiciste fue hacer una conversión y en su, ¿cómo es que se dice? Su estado. No estoy seguro si ese es el término, ¿va? Porque pasas de líquido a gas, ¿verdad? Entonces no estoy seguro si a eso se le llama fase o estado. Creo que es estado, ¿verdad? Entonces, pero sigue siendo la misma cantidad, don Roy. Ese es el asunto. Porque lo Ah, que te mide la cantidad de sustancia es cantidad de materia, pero sobre otra base. Una base que no es la base de la masa, sino la base de la cantidad de partículas elementales. Es lo interesante. sí, dicen. Ok, gracias, profe. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué no medir la materia toda en mol y nos olvidamos del kilogramo? O al revés. Bueno, es que hay relaciones donde la cantidad de sustancia se vuelve importante y donde esa constante de Avogadro empieza a aparecer, sobre todo en la física estadística. Y por esa importancia, pues adquirió de una importancia histórica o sea, relevante. De hecho, antiguamente la constante de Avogadro se definía en términos de la masa. No sé si ustedes lo saben, chicos, y esto lo vamos a ir viendo en el curso. Es importante que ustedes vayan investigando lo que es la historia de cada una de las unidades de medida, porque resulta que este conjunto de 7 unidades es parte a ver, de un conocimiento histórico, de un desarrollo histórico en el ser humano, ¿verdad? Y básicamente, hasta hace poco, en el 2019, la constante de Avogadro se definía como la cantidad de entidades elementales que habían en 12 gramos de carbono 12, que es un isótopo propio del carbono, ¿verdad? Entonces, esa era la definición, pero era una definición que dependía de la unidad de masa. Entonces había una dependencia directa. Al establecer en este momento la constante de Avogadro de manera independiente, es decir, establecer un valor diferente, nuevo, que sea independiente de la definición de unidad de masa, separamos esas dos cosas y ya esa definición ya no sigue siendo válida. Se mantiene la trazabilidad histórica, ¿verdad? Porque una redefinición de la constante de Avogadro debe ser consistente con los datos anteriores al 2019 que se redefinió. Pero en este momento, hoy por hoy, son dos constantes independientes, chicos. Hay una pregunta que quería hacerles. Y esto es importante. Es importante, chicos, que ustedes siento que falta un poquito de reflexión. Creo que ustedes vieron el video, vieron las constantes, se las resumieron, comprendieron de qué era, pero me parece, les digo sinceramente, que falta un poquito el aspecto crítico. El aspecto crítico creo que es importante. Y viene con una pregunta. ¿Ustedes creen que haga falta alguna constante adicional dentro del sistema internacional de unidades o que eventualmente haya que introducir alguna? ¿Qué piensan ustedes? ¿O una unidad de base más? ¿O piensan que ya con estas 7 estaremos listos para las próximas generaciones de metrólogos y avances tecnológicos? ¿Qué opinan ustedes? No sé, los escucho. Don Julián. Profe, buenos días. Yo creo que no, o sea, que por el momento no, pero es un tema como de relevancia, es como cuando una palabra no existe porque hasta el momento no ha encontrado su uso. Siento que probablemente a futuro vamos a ocupar otras constantes u otras unidades que hasta el momento no han aparecido ser relevantes. Claro, claro, coincido con usted. Ustedes podrían pensar en esto, si encontráramos una civilización inteligente que no fuera humana, que fuera suprahumana o infrahumana, no sabemos, ¿verdad? Puede ser que en vez de tener los sentidos que tenemos, tengan un sentido adicional, aparte de la vista, aparte del olfato, no sé.
y que pudieran definir una unidad de medida en términos de eso, podría ser necesaria. O por ejemplo, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. Hay unidades para medir intensidad de sonido, el Bell o el decibel. No sé si a ustedes les pareció raro, pero el decibel no es unidad del sistema internacional. Y sin embargo, en el sistema internacional, estrictamente no tenemos una unidad para medir intensidad de sonido. ¿No les parece raro eso? Profe, pero el Bell sí se considera una unidad aceptada. Digamos, no es del Aceptada. SI, pero se acepta. Es correcto, pero el SI no la propuso. El SI tuvo que sucumbir ante esa unidad porque el SI no la tiene. Tomemos la prestada de otro sistema de unidades. Para mí, por ejemplo, el Bell debería ser incorporada al SI. El tema es cómo incorporar la trazabilidad y otro tipo de cosas. Para mí debería ser aceptada dentro del SI, pero bueno, no es aceptada. Sin embargo, es de uso indefinido, como el minuto y el segundo y el grado, ¿verdad? No sé si a ustedes les pareció interesante que el grado no es unidad del SI. O sea, uno podría decir, pero es derivada. No, no, es que no, no. Ni siquiera es unidad derivada, no es unidad del SI. Pero el grado Celsius resulta que sí. Y el grado Celsius no está definida por un factor, está definida por una desviación lineal respecto a un punto de la temperatura de referencia, ¿verdad? Que ya no es el cero absoluto, sino el 0,01 grados Celsius, ¿verdad? Digamos, o el punto triple. Nosotros estamos desfasando básicamente nuestro cero absoluto a un 0 Celsius en punto 0,1 Kelvin, ¿verdad? Para poder establecer una escala que tiene el mismo tamaño del Kelvin, ¿verdad? No sé si le sonará arbitrario. ¿Por qué en el SI no pensamos en una escala del olfato? Curioso, ¿verdad? Profe, para eso no se utiliza un factor de difusión de las partículas en el aire. Estamos de acuerdo. Se podría utilizar y hay formas, digamos, a ver, si usted quiere ver si en un lugar hay problemas, digamos, qué sé yo, con algún tipo de químico que pudiera haberse derramado o lo que fuera, usted puede utilizar otras unidades, concentración y todo. Pero eso no quita el hecho que pudiéramos tener una unidad del olfato. ¿Será que es que el olfato es muy diferente? ¿Será que es que todos olemos distinto? ¿Será que no es una unidad relevante dentro de la ciencia en el momento histórico en que nosotros estamos? ¿Verdad? ¿Será eso? ¿Será que tal vez si nosotros hubiéramos vivido en tiempos del siglo XVIII donde no habían sistemas sanitarios, sí hubiera sido importante, tal vez? Porque entonces usted con esa unidad puede hacer relaciones o normativa para decir, no, aquí en esta zona se considera que esta ciudad no está bien desde el punto de vista sanitario y esta sí, pero tal vez no sea por la construcción de inodoros y sistemas en los cuales vivimos en este siglo que eso dejó de ser importante, ¿verdad? Lo planteo como un tema filosófico, chicos. Es decir, las unidades de medida y la forma en que en el BIPM hemos establecido que estas son unidades de base son convención. No sé si ustedes han pensado en la unidad del ampere. A mí siempre me ha parecido un poco interesante, ¿verdad? Un poco interesante porque el ampere de repente no parece ser tan unidad de base. Parece que la unidad más de base debería ser, por ejemplo, la carga o la tensión, ¿verdad? Que ahora con los experimentos de efecto Hall cuántico nosotros podemos medir tensión con un gran nivel de precisión, ¿verdad? Entonces, de repente el ampere es una unidad un poco extraña. Yo les invito a que revisen las definiciones anteriores, como lo vamos a ver en algún momento, ¿verdad? De las unidades del sistema internacional y de repente el ampere no parece ser tan básica. Sin embargo, por un tema histórico se ha mantenido como unidad base. Entonces, no hay una razón por la cual estas 7 unidades de base tienen que ser esas. Podrían haber sido otras. E incluso podríamos hacer modificaciones, aunque no las vamos a hacer a un nivel práctico, donde digamos, por ejemplo, en vez de definir la unidad de distancia como unidad de base, ¿por qué no definimos la velocidad como unidad de base? Y utilizamos como patrón la velocidad de la luz en el vacío. ¿Verdad? Podríamos hacer cosas como esas, ¿verdad? Entonces, como le decía, creo que a Sebastián Piedra, sería como que ahora entonces construyéramos en los dash de los automóviles, ¿verdad? De las indicaciones de velocidad en fracciones de C, ¿verdad? No sé, 10 a la menos 5 C o lo que fuera, ¿verdad?
Puede que no sea muy práctico, pero desde el punto de vista de trazabilidad, daríamos trazabilidad directo a algo que estamos definiendo como una velocidad absoluta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, de repente, que no hayamos tomado ese tipo de decisiones a tiempo, ha sido por razones históricas. Y por eso es que dentro del Sistema Internacional de Unidades hay gente que trabaja en áreas como, por ejemplo, astrofísica, que utilizan otro tipo de sistemas. Por ejemplo, el Sistema Natural de Unidades. Hay unidades, como vamos a ver dentro de unos minutos, que uno diría, ¿será posible que haya unidades que no estén en ningún sistema de medida? Bueno, uno podría decir, yo puedo llegar y construir una unidad que no sea ni del SI, ni del CGS, ni del sistema inglés. Bueno, eso podría ocurrir. Hay magnitudes ordinales, ¿verdad? Como que eso puede ocurrir realmente. Y hay unidades donde la trazabilidad no es tan sencilla. Por ejemplo, el ángulo. No sé si ustedes lo pensaron un poco, chicos. El radián. El radián, ¿cuáles son las unidades derivadas del radián, chicos? Porque el radián es una unidad derivada, ¿o no? O es una unidad, no es unidad de base, porque no está dentro de las 7 unidades de base del SI. Podría haberlo sido. Incluso podríamos haberla incluido como una unidad de base, pero hoy por hoy no está. Sin embargo, es una unidad entonces derivada. ¿Y derivada de qué? Si ustedes ven el manual del SI, ahí aparece como metro sobre metro. Pero yo puedo utilizar otro sistema de unidades, pulgada entre pulgada, y definir el radián. El tema es la trazabilidad y la precisión con la que yo puedo medir esa distancia. Debido a la forma en que hemos establecido el Sistema Internacional de Unidades, la única forma que tenemos para medir distancia es en el metro. Y de ahí es donde se monta la trazabilidad de esa unidad del radián, ¿verdad? Don Julián, ahora sí, vamos a ver si con esto fomentamos la discusión. Profe, yo pensaba que tal vez el radián podía tomarse como una unidad de longitud angular. Es que ¿Sí? tengo como ese problema de que pensándolo de esa forma, el radián más bien tiene un sentido angular que no necesariamente tiene que hacerse unitario. Porque cuando se toma eso, tomar una frecuencia angular en vez de una frecuencia, siento que cambia como completamente el sentido lineal a un tema angular. Ujú. Entonces, tal vez tomarlo como una unidad propia que no sea uno. Pero creo que eso cambiaría la trazabilidad de que viene del metro metro, entonces sería uno de por sí. Bueno, ahí el tema, Julián, por ejemplo, el radián, no, y está muy buena tu observación, pero vamos a ver si te entiendo. Por ejemplo, el radián, nosotros definimos el radián, una forma de definirlo es a partir de aspectos geométricos, ¿verdad? Donde tenemos dos radios y el arco tiene que tener la longitud del radio, ¿verdad? Y entonces el ángulo que se subtiende ahí es de un radián. Si pudiéramos hacer esa construcción, ese mise en pratique, como llamamos en metrología, de ahí tendríamos un radián. Ahora la pregunta ahí, Julián, es ¿cómo le das trazabilidad a ese radián? ¿Cómo te aseguras la precisión de esa construcción geométrica del radián? Sin una unidad a la cual le puedas dar trazabilidad. Entonces, vos puedes decir, digamos, mido en pulgadas, sí, pero la pulgada tiene trazabilidad al metro a través de un factor de conversión, igual que el pie, ¿verdad? A menos que deseemos construir el radián geométricamente y construirlo y definirlo como una unidad de base. Tampoco dirás que eso está tan mal. Es una idea que en algún momento se pensó. En cuanto a lo otro de frecuencia angular, sí, de repente parecen ser conceptos distintos. A ver, chicos, les voy a dar este ejemplo, Julián. En el siglo XIX se consideraba que el trabajo y el calor eran cosas absolutamente diferentes, de naturalezas distintas. Sumar calor y trabajo era una cosa que se pensaba incluso ingenua. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que eso se puede hacer. ¿Verdad? Existe el principio del trabajo y la energía, existe la conservación de energía y ese tipo de cosas podemos hacerlas. Entonces, a veces la evolución de la ciencia está en el cambio de ideas. Está en entender que en el fondo un ciclo y un radián siguen siendo lo mismo y que podrían ser formas de poder medir un desplazamiento angular. No sé qué opinas. Pero digamos, si vos te pones a ver un ciclo y un radián son formas de medir una cantidad física que podríamos decir que sería justamente
el desplazamiento angular. Si quisiéramos verlo de esa manera, ¿verdad? Pero no sé qué opinas, me gustaría saber tu opinión. Creo que tal vez la comparativa respecto al ejemplo del trabajo y el calor es que en el trabajo y el calor, si bien las unidades son iguales, son exactamente iguales. En el radián no. O sea, por ejemplo, entre frecuencias hay ese radián extra, que ya es uno, pero igualmente está. Yo siento que hay una connotación física mayor, si bien la unidad es adimensional. Entonces creo que hay algo más de trasfondo que no se está viendo bien y que no O sé sea, qué es tampoco. para vos, radián y ciclo son cosas distintas desde el punto de vista físico. No distintas, pero sí tienen es Una como co- la misma cosa, pero Ujú. con un acento pesado. O sea, es como decir una misma palabra, pero con una tilde en un lugar en el que no va. Digamos, no es la misma palabra. Ok, no, está bien. Te cuento que eso es una discusión abierta, no tiene una respuesta absoluta hoy por hoy. Hay un científico llamado Moore que está justamente abriendo una discusión. Hay un artículo hace poquito en el BPM 2019 que se tiró sobre ese tema. Entonces, incluso que vas más a fondo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿cómo haces para medir ángulos? Digamos que usted los ángulos los mide en radianes y el radián tiene unidad de radián. Ahora, ¿cómo calculas una derivada con respecto a un ángulo? Porque, por ejemplo, si usted tiene un seno de zeta, medido zeta en radianes, la derivada del seno, que sería d de seno de zeta, d de seno con respecto a zeta, o sea, d sobre de zeta del seno. ¿Qué unidades tendría esa derivada? A ver, el seno de un ángulo tiene qué unidades? ¿Es adimensional? ¿O qué? Digamos que es adimensional. Pero entonces la derivada de una función trigonométrica respecto a zeta resulta que es adimensional entre ángulo, por la forma de la derivada. ¿Me explico? Si yo tengo derivada de x de t, que es distancia entre tiempo, es metro entre segundo. Pero si yo tengo derivada de seno de zeta entre zeta, sabemos que la derivada del seno de zeta es el coseno de zeta. El coseno de zeta es adimensional, pero d de zeta resulta que es algo entre el radián. Y el radián no es del todo adimensional. Parece haber una inconsistencia. Puede ser que esté haciendo falta un factor dentro de la derivada, ¿verdad? Y ese tipo de problema hay que resolverlo. O no sé si ustedes, ¿verdad? Han llevado algo de variable compleja, donde, por ejemplo, están las relaciones de Moivre, ¿verdad? Donde tenés senos y cosenos sumados con i. Y entonces los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. Los números complejos tienen que tener consistencia de unidad, la parte real e imaginaria. Y si los estamos sumando, pensamos que sí. Y partimos de algo no muy obvio. Y es adimensional, ¿o no? Parece que sí, ¿verdad? Entonces debe haber también consistencia. Pero resulta, Julián, que lo que quiero decirte es que eso está bien. Y ahora lo que uno hace desde el punto de vista de la metrología es revisar conceptualmente que esa unidad de radián no te afecte las demás relaciones que tenemos dentro de la matemática y dentro de la física también, ¿verdad? Pero bueno, es parte, digamos, de la discusión que quería tener por ahí, ¿verdad? No sé si alguien más quiere decir algo. Entonces, sí, solo para cerrar con eso, porque me dejo con la duda. No pasa lo mismo con el Neper. Digamos, con el Neper y el decibel, ellos no vienen de una función que en teoría no tiene unidades, pero sale con unidad. ¿Por qué a las trigonométricas no le hacemos lo mismo? Podría ser, sí, estamos de acuerdo con eso. De hecho, digamos, es una discusión abierta. Por eso hay gente, lo que, digamos, el consenso, Julián, es que podemos hacerle lo mismo. El tema que no está claro, y te lo digo con sinceridad, es si tomar el radián como algo adimensional, eso no está tan claro. Porque, vamos, se entiende que algo adimensional, por ejemplo, es una eficiencia, porque son dos cosas que tienen la misma naturaleza, que usted llega, las divide, como por ejemplo un coeficiente de fricción, y entonces ahí sí, eso es totalmente adimensional. Pero, pero bueno, es un problema abierto, Julián. Digamos, el BIPM no lo ha resuelto. No lo ha resuelto. Y parte de no haber resuelto ese problema es que seguimos teniendo unidades dentro del BIPM que no son del sistema internacional, pero que su uso sigue siendo indefinido, porque siguen siendo de uso común. De repente no tenemos inconsistencias gravísimas, es decir, el hecho que la derivada del seno sea coseno y que de repente aparezca un radián que no se cancele,
no resuelve un problema importante de la física. Son como formalismos de detalle y se podrían tomar ese tipo de decisiones. No habría ningún problema. No habría ningún problema. De hecho, parte, digamos, de la ciencia es construir justamente definiciones que sean coherentes dentro del SI, ¿verdad? Pero no, esa es una idea. Y parte, digamos, de lo que yo quisiera de este curso es que ese tipo de ideas queden ahí. No pretendo responderte todas las preguntas. Más bien, lo que pretendo es que te hagas preguntas y que busques la forma de cómo poder autorrespondértelas, Julián. Digámoslo así. ¿Está bien? Listo, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra intervención, chicos? Bueno, les invito a reestudiar un poco desde el punto de vista crítico el sistema internacional y preguntarse cosas, ¿verdad? Préstenle mucha atención al problema que yo les dejé por ahí acerca del sistema inglés y la creación de las unidades, digamos, de electromagnéticas por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier cosa, ahí lo estamos viendo. Quería compartir con ustedes, ya casi hacemos el receso. Chicos, hacemos un recesito igual de 10 minutos, a eso de las 8:25, más o menos. Quería compartirles esto. Vamos a ver, me van a confirmar si lo logran ver por ahí. Esta es una presentación que les voy a subir también ahí al TEC Digital. Como ustedes lo saben, yo soy mucho de tener todo abierto, el material del curso, ahora para que ustedes lo puedan acceder ahí. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Estos conceptos básicos es donde debería haber empezado este curso. Sin embargo, yo modifiqué el tema 1 y 2 y los invertí. Vi primero sistema internacional y ahora vamos con conceptos básicos. Les comento, existe, chicos, antes de ver esto, existe un documento que les dejé por ahí que se llama el Vocabulario Internacional de Metrología. Tal vez empecemos por ver eso primero. Voy a compartir por acá este documento. Este documento, chicos, se los presento. A ver, nosotros cuando vimos el curso de análisis de incertidumbre, vimos la documentación, principalmente yo les presenté los documentos fundamentales donde estaba la GUM. Ahora, este documento es el que se llama el Vocabulario Internacional de Metrología, la VIM. Este es muy importante. Esta edición con la que vamos a trabajar en este curso, chicos, les advierto, es la edición del 2012. Parece ser un poquito vieja, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes lo ven, es la misma del 2008 con inclusión de algunas pequeñas correcciones. Actualmente se está trabajando en una versión nueva de la BIM, pero no se tiene todavía desarrollada. Por ahí en algún momento podemos hablar al respecto, pero esta es la que tenemos actualmente en español y la que me gustaría que pudiéramos tomar como base en este curso, porque de no ser esta, tendríamos que tomar otra versión de la BIM que ni siquiera estuviera en español. Entonces vamos a tomar esta. Esta es la publicación que actualmente tiene el SEM y les advierto que probablemente va a ir teniendo cambios en los próximos años. Y es importante que ustedes, si van a estar trabajando dentro del área de metrología, pues tengan en cuenta que es necesario estarse actualizando. El documento tiene un código, se llama la JCGM 200-2012, se llama así, Vocabulario Internacional de Metrología, conceptos fundamentales y generales y términos asociados, y viene con una introducción ahí, ¿verdad? Viene un índice, es interesante, este documento es relativamente corto. Es un documento que tiene más o menos 60 páginas, pero tiene anexos, bibliografía, listado de siglas e índice alfabético. Este documento, muchachos y muchachas, es como una especie de diccionario de términos de la metrología. Y lo que es redacción de informes, lo que es redacción de trabajos, tenemos que hacerlo conforme a lo que diga justamente la BIM. A veces nosotros en ingeniería tendemos a inventar términos. Cuando algo no sabemos qué es, lo llamamos dispositivo. Hay que evitar eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que aprender a emplear lenguaje preciso. Hay cuestiones interesantes, el documento lo pueden ver ahí en el TEC Digital, yo les voy a pedir que lo lean, pero que lo lean con sentido crítico. Vean, por ejemplo, ¿qué significa sentido crítico? Pregunta que me hacen mucho, denominaciones castellanizadas de las unidades. Entonces, pregunta normal que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. ¿Se dice amperio o se dice amper? ¿Se dice hercio o se dice hertz? ¿Se dice julio o se dice joule, etcétera? ¿Se dice vatio o se dice watt? Es una pregunta buena.
Bueno, les voy a comentar. Resulta que en España se puede decir amperio, hercio, julio, vatio, culombio, etcétera. En Costa Rica nosotros utilizamos las unidades del SI en su versión original. ¿Verdad? Es decir, nosotros no usamos amperio, usamos ampere, no usamos hercio, usamos hertz, usamos joule, watt, coulomb, volt, farad, ohm, henry y bell. Así es como nosotros lo utilizamos en Costa Rica. Y existen, digamos, algunas tendencias en la calle a digamos, castellanizar. Entonces, hablamos de amperios a veces, hablamos de faradios. Sin embargo, dentro del uso que vamos a darle al SI en este curso y en el área de metrología, vamos a utilizar las unidades del SI en la versión original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es una pregunta importante, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver, viene bastante detallada la BIM. La BIM aparece digamos, aparece una parte que se llama el campo de aplicación, o sea, en qué la vamos a utilizar. Y si ustedes lo leen, la BIM es como, a ver, no me lo tomen a mal. Esto de la metrología, chicos, es como que queremos universalizar todo, queremos que todo el mundo use todo. Y entonces cuando ustedes ven esto, ustedes ven frases como esta. Este vocabulario, vean qué lindo, vean qué lindo. Usted lee esto y se siente como integrado, ¿verdad? Dice, pretende ser una referencia común para científicos, ingenieros, físicos. Nosotros estamos ahí, ¿verdad? Químicos, médicos, biólogos, así como a profesores como yo, estudiantes como ustedes y todo aquel implicado en la planificación y realización de mediciones, cualquiera que sea el campo de aplicación y el nivel de incertidumbre de medida. ¿No se oye bonito eso, chicos? O sea, usted lee eso y ya quiere adoptar este documento como parte, digamos, de sus referencias para poder hacer sus informes, para poder realizar su trabajo profesional. Y yo creo que es lo que la BIM obviamente procura en nosotros, infundir ese sentimiento de integrarnos. La BIM, como les digo, está separada en 5 capítulos, ¿verdad? El más importante, tal vez yo pienso que son los primeros 2, que es lo de magnitudes y unidades y mediciones. Y luego hay otros que son dispositivos de medida, propiedades de los dispositivos y patrones, que tiende a ser un poquito más técnico. Y ahí aparecen cada uno de los términos. Ahora vamos a revisar después del receso algunos para verlos, ¿verdad? ¿Qué es un sistema de magnitudes? ¿Qué es una magnitud de base? ¿Qué es una magnitud derivada? ¿Qué es una dimensión de una magnitud? Aparecen varias cosas. Aparece lo que es el estudio justamente de las consistencia de unidades, consistencia de dimensiones. Aquí están cuáles son las dimensiones, ¿verdad? Y entonces uno empieza a leer esto y te encuentras ejemplos. Aparecen evidentemente cosas que son como las unidades básicas. Entonces aquí están las 7 unidades básicas del SI. Ya aquí en la BIM, la discusión ya no es si el mol lo metemos o no lo metemos, o la candela la metemos o no, no, ya está metida. Aquí lo que hay que hacer es asumir, incorporar dentro de nosotros básicamente este sistema de unidades, ¿verdad? Vienen todos los factores. Por ahí estuvimos hablando, chicos, de que ahora hay factores por encima del 10 a la 27, 10 a la 30, ¿verdad? El RONA y todo esto, ¿verdad? Y posiblemente la BIM para ese momento no los incorporaba, pero habrá que incorporarlos. Hay cuestiones interesantes. Yo no sé quién fue el que me preguntó sobre el tema de los bits, donde, por ejemplo, 2 a la 10 es 10 a la 24 bits, y entonces existen factores como, por ejemplo, el kibi. Cuando usted habla de un kibibit o un kibibyte, es básicamente 2 a la 10 bytes o 2 a la 10 bits, depende de lo que usted quiera decir, ¿verdad? Y existen prefijos para esto. De repente puede ser que existe un mal uso actual de estos prefijos, pero vean que ya la BIM nos invita a empezar a hacer correcciones dentro de la forma en que nosotros hablamos, ¿verdad? Hay unidades de unidad, hay ejemplos. Creo que la BIM, si algo tiene, es que ejemplifica muy bien, y eso me gusta bastante, ¿verdad? Entonces ahí ustedes la pueden leer, el documento van a tenerlo por ahí, y evidentemente ya en la tarea 2 y voy a hacer algunas preguntas al respecto, ¿verdad? Y se meten con la parte de incertidumbre, en eso ustedes ya son expertos. Se habla de evaluación tipo A y tipo B, ya eso ustedes lo conocen, ¿verdad?
Y nosotros vamos a ver un poquito la parte conceptual, vamos a hablar de jerarquía, etcétera. Al final, digamos, usted cuando lee la BIM, bueno, aparecen unos diagramas como este, chicos, que es como una especie de resumen, como un mapa conceptual, ¿verdad? De algunos de los conceptos que aparecen aquí dentro de la BIM, que nos permiten como sintetizar un poquito toda la terminología que hay, ¿verdad? Entonces ahí ustedes los pueden ver. La BIM es como una especie de referencia, o sea, es un documento que uno tiene que estar consultando constantemente cuando ustedes estén haciendo posiblemente informes, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí está. Y, más adelante aparece una bibliografía bastante completa sobre, digamos, lo que es las referencias, mucho de la ISO. No sé si ustedes tendrán ese mismo sentimiento mío, que todo está basado en la ISO. O sea, tenemos un sesgo de la ISO, alguno que otro de la ISE, ¿verdad? Pero en general la ISO es la que, la UPAC, la que se mete un poco con esto. Y muy interesante, el índice alfabético. Digamos que usted quiere conocer un término. Uno lo que hace en este documento es irse al final. Por ejemplo, yo quiero saber sobre el término, por decir algo, mensurando. Entonces voy y lo busco aquí. Aquí aparece el término en español y bueno, sus traducciones al inglés y francés, pero entonces ven que yo busco el 2.3. Entonces me vengo a la sección 2.3, aquí está, porque son 4 capítulos, lo ven aquí, son 5 capítulos, pero entonces me vengo al 2, que empieza en la página 27, y ahí yo en la página 27, vamos a irnos aquí, 23, 27, aquí buscamos el término que me interesa, por ejemplo, aquí estaría mensurando, y ahí está explicado magnitud que se desea medir, etcétera, una serie, incluso ejemplos, ¿verdad? En la parte de mensurando. Entonces, uno de este documento lo que hace es que lo utiliza tomando como referencia las palabras al final, buscando esa palabra y viéndola y cómo se amplía la definición. Esta parte es muy importante porque una de las cosas que nosotros buscamos en la metrología, chicos, se llama evitar la anfibología. La anfibología es evitar que un término tenga como doble significado. Por ejemplo, el término error. Error puede ser asociado a la diferencia entre la indicación de un instrumento y un valor de referencia, o puede estar asociado al error humano de algo. Entonces evitamos, y los dos podrían ser correctos. Bueno, ¿cuál de las dos definiciones es la que vamos a entender en metrología? Obviamente la primera, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la BIM, ¿verdad? Entonces, les dejo ese documento por ahí. Vamos a hacer un recesito de 10 minutos, chicos, y en 10 minutos retomamos la sesión. ¿Está bien? Está bien, Bueno, profe, gracias. ok. Nos vemos entonces. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión. Por ahí hay una pregunta que me había quedado pendiente, que era de Roy, ¿verdad? Si el Gradian se emplea en un sistema de medidas. El Gradian es una unidad que se emplea en sistemas de posicionamiento, sobre todo en la parte robótica, Roy, y no es unidad del sistema internacional, pero sí tiene sus usos en la parte tecnológica, ¿verdad? Y tiene que ver con el hecho de que en vez de dividir en 360 grados una circunferencia, utilizamos un valor más conveniente, ¿verdad? Si mal no lo recuerdo, creo que son 400 grados, si no me equivoco, ¿verdad? Pero de hecho, digamos, es convención. Uno podría definir que una circunferencia sean 400 unidades de circunferencia o 400 unidades de ángulo, ¿verdad? Podrían haber sido 1000, podrían haber sido 2000. Es más un tema de convención, pero su uso es bastante marginal, don Roy. Es muy poco, o sea, son muy pocas las aplicaciones donde vas a encontrar esa unidad, ¿verdad? Usualmente lo que utilizamos en metrología son solo 3 unidades, que son el ciclo, el radián y el grado, para de contar, ¿verdad? Pero podrían haber otras formas también de medir ángulo, ¿verdad? Espero haberte respondido por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, profesor. Un gusto. Vamos entonces a ver lo siguiente. Chicos, permítanme compartir ahora sí esta presentación. Vamos a repasar algunos conceptos básicos de manera muy general que están incluidos dentro de la BIM, pero que yo creo que es importante discutir. Por ejemplo, del primer capítulo tenemos el concepto de magnitud.
En la BIM se define como la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Entonces, hay algunos ejemplos. La energía cinética de una partícula en un sistema. Usted puede representarla con un valor numérico y una unidad que sería el joule, ¿verdad? El calor de vaporización de una muestra de agua, la concentración de la cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia son los moles, ¿verdad? Cantidad de sustancia de etanol en una muestra de vino. Eso es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en el control de calidad del vino. Es muy importante medir la cantidad de sustancia de etanol. La dureza Rockwell C de una muestra de acero, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de magnitudes. Ahora, tenemos magnitudes y esas magnitudes se podrían dividir de varias formas. Una de las formas en que se puede dividir son magnitudes de base y magnitudes derivadas. Entonces, por ejemplo, la magnitud de base es un subconjunto elegido por convenio. Vea que ahora hablamos de eso, ¿verdad? Por convenio, estuvimos hablando, dentro de un sistema de unidades dado de tal manera que ninguna magnitud del subconjunto pueda ser expresada en función de las otras. O sea, que sean independientes. Por ejemplo, en el sistema internacional, la longitud, la masa y el tiempo son magnitudes de base, porque usted no puede escribir la longitud en términos de la masa, ni el tiempo en términos de la longitud. Son magnitudes de base y de hecho cada una de las magnitudes de base son 7 magnitudes de base que se definen en el SI. Las derivadas, ¿cuáles son? Son aquellas que dentro de un sistema de magnitudes se pueden escribir en función de las magnitudes de base de ese sistema. Por ejemplo, la densidad de masa es una magnitud derivada definida como el cociente entre la masa y el volumen, donde el volumen es establecido o medido como una longitud elevada al cubo, pensando, por ejemplo, en el caso más sencillo que fuera un cubo, pero en general es una magnitud asociada a longitudes al cubo. Entonces, eso es una magnitud derivada. Y de hecho, la gran parte de las magnitudes que nosotros medimos en la física son derivadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que llamamos mediciones? Este segundo en esta parte, ¿verdad? Porque el primer capítulo habla de magnitudes, ustedes pueden leerlo un poco más, eso que acabamos de mencionar es como lo más básico, pero en el segundo hablamos del tema de mediciones. Entonces este sí es muy importante. Primero el concepto de qué es medición, ¿verdad? Cuando usted dice, vamos a hacer mediciones, ¿qué es una medición? Bueno, es un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Hay muchas discusiones, chicos, epistemológicas de qué es una medición, ¿verdad? Porque hay mediciones que uno puede, por ejemplo, usted puede medir la edad del universo utilizando teoría, ¿verdad? A partir de teoría física, de, de muchas consideraciones, medir incluso con una incertidumbre la edad del universo, ¿verdad? ¿Y eso se considera medición? Pues sí. Hay mediciones que son directas, hay mediciones que son indirectas, etcétera. Usted puede definir cosas como la dimensión fractal de un árbol, de un, no sé, de un sistema, ¿verdad? No sé si ustedes han oído hablar algo del tema de caos, si no les invito por ahí, se utiliza mucho en la biología, por ejemplo, para poder entender por qué las ramas tienen la forma que tienen, por qué un brócoli tiene la forma que tiene, ¿verdad? Ese tipo de forma que permite maximizar la entropía, o por ejemplo, los pulmones y los alvéolos, ese tipo de forma que tienen, se explican mucho a partir de lo que es dimensión fractal y eso podría medirse a partir de ciertas técnicas, ¿verdad? Tenemos el mensurando, que es la magnitud que se desea medir, el método de medida, que es la descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. El método es algo muy general. Por ejemplo, como lo vamos a ver en el laboratorio de metrología, hay muchos métodos que se emplean para calibrar. El método de sustitución es uno, el método diferencial, el método del cero, o también pueden separarse en métodos directos o indirectos para realizar las mediciones. Tenemos lo que es un procedimiento de medida. El procedimiento de medida y el método son cosas distintas, porque el procedimiento ya da una descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medida. Porque digamos, para medir utilizamos un principio y un método, ¿verdad? Y basado en un modelo de medida que incluye los cálculos necesarios para obtener un resultado, podemos establecer un procedimiento de medida. Tenemos el concepto de error de medida, ya lo hemos trabajado acá, ¿verdad? Que es la diferencia entre el valor medido y una referencia.
Esto es muy importante, chicos, la corrección. La corrección es una compensación del efecto sistemático y la corrección es el negativo del error de medida. Bueno, si un error de medida es positiva, la corrección puede ser negativa, ¿verdad? Tenemos el resultado de medida, que eso ya lo vimos en incertidumbres, ¿verdad? Que tiene que ver con un conjunto de valores atribuidos a un mensurando y que van acompañados de cualquier información relevante. Un valor convencional, esto es interesante. Resulta que en la física usamos valores convencionales, que es un valor asignado a una magnitud mediante un acuerdo. Por ejemplo, un valor convencional famoso es la gravedad estándar, ahí se los dejo, ¿verdad? 9,80665 metros por segundo cuadrado. No sé si ustedes lo han pensado, pero es claro, ¿verdad? Que ahí en el TEC, por ejemplo, la gravedad estándar no es esa. O sea, la gravedad local no es la gravedad estándar. Es más baja, ¿verdad? Ustedes la han calculado con la fórmula de Tulin. Sin embargo, seguimos usando este tipo de valores de referencia porque son convenientes, porque son valores promedio que resultan convenientes en ciertos cálculos. Porque en algunos casos, como estuvimos viendo al final del curso de análisis de incertidumbres, resulta interesante hacer correcciones con respecto a valores de referencia porque son valores muy cercanos a los valores que yo estoy midiendo, ¿verdad? Este concepto que viene es importante, chicos, exactitud. Este es uno de los conceptos que de repente están menos comprendidos, porque la definición es muy concreta en la BIM. Dice que es la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero. Y la exactitud no se puede medir con un número. Es decir, el concepto de exactitud de medida no es una magnitud, no se puede expresar numéricamente. Se dice que una medición es más exacta, obviamente, cuanto el error de medida sea más pequeño, pero no es a ver, la exactitud es algo más conceptual, que se lo resumo así. Para que una medición tenga exactitud necesitamos veracidad y precisión. La precisión sí se puede medir con una magnitud, o sea, ¿cómo? Y con una desviación estándar, con un error máximo, con un coeficiente de variación. Sí se puede medir la precisión, pero la veracidad no. Y al no poder medirse la veracidad como la exactitud requiere de esos dos conceptos, evidentemente no hay forma de poder escribirla como si fuera un valor numérico, ¿verdad? El término de exactitud de medida no debe utilizarse en vez de veracidad. Son términos distintos, ¿verdad? Igual que el término de precisión también no debe utilizarse como sinónimo de exactitud. Eso lo insiste mucho la BIM y eso es muy importante, sobre todo cuando nosotros vayamos a redactar informes, el informe del proyecto, el informe de laboratorio, nuestros trabajos finales de graduación, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Y tenemos el concepto de veracidad, creo que se lo estuvimos viendo en el tema de análisis de incertidumbre, y es básicamente la proximidad entre un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. Y tenemos lo que es la precisión de medida. La precisión es interesante, chicos, porque la definición es muy concreta. Es la proximidad entre las indicaciones de valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, objetos similares o bajo condiciones específicas, ¿verdad? Pero esas condiciones especificadas hay que definirlas. Puede ser condiciones de repetibilidad, condiciones de precisión intermedia o condiciones de reproducibilidad. Esto se vuelve importante cuando uno, por ejemplo, desarrolla y valida un método de medición o de calibración, ¿verdad? Mucho del trabajo que yo esperaría que ustedes hicieran en su vida profesional va a estar asociado a esto, chicos y chicas. Posiblemente, de hecho, esto es un objeto de consumo, si quieren verlo, ¿verdad? Ustedes van a poder vender servicios de validación de métodos de medida. Y entonces ustedes tienen que definir qué es lo que ustedes quieren validar, ¿verdad? Y la validación es muy importante. Y para validar se necesitan metrólogos. Y precisamente para eso se están formando ustedes, ¿verdad? Yo les hago ver, ¿verdad? Que nuestro país va creciendo tecnológicamente y van a empezar a haber necesidades y van a haber inversiones de empresas que vengan de afuera que van a necesitar validar procesos. Entonces, por ahí va a haber trabajo para todos ustedes, que es lo que yo espero, ¿verdad? Esta carrera de repente ha funcionado muy bien
en atender un mercado, muchachos, que vieran que estaba muy desatendido, que es justamente todo lo que es el control de calidad y la parte de metrología. Entonces, ahí hay bastantes cosas que se pueden hacer. En lo que es precisión, hay 3 tipos de condiciones que se pueden establecer en la precisión. Entonces, cuando usted valida, usted define, bueno, voy a validar bajo ciertas condiciones de precisión. Hay 3 tipos de condiciones. Puede ser la repetibilidad de medida. Ese es un tipo de condición que se llama la condición de repetibilidad, ¿verdad? Entonces, cuando usted establece repetibilidad, es un tipo de condición de precisión. Puede ser precisión intermedia o puede ser reproducibilidad de medida, ¿verdad? En el caso de la repetibilidad, ¿verdad? Definimos la repetibilidad como la precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. Pero ¿cuáles son esas condiciones? Ahí lo dice claramente la BIM, ¿verdad? Es una condición de medición dentro de un conjunto de condiciones que incluye, vea qué interesante, el mismo procedimiento de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida. Ya no se habla solo de un instrumento de medida, sino de un conjunto que llamamos sistema, que puede incluir más que un instrumento de medida, las mismas condiciones de operación, el mismo lugar y mediciones repetidas al mismo objeto o de un objeto similar en un periodo corto de tiempo. Entonces, voy a darles un ejemplo. Si usted quiere medir, por decir algo, el gramaje del papel, ¿qué es el gramaje? Es la cantidad de gramos por metro cuadrado que tiene una hoja de papel. El gramaje es muy importante porque dependiendo de la calidad del papel, hay unos de más o menor gramaje, ¿verdad? El periódico tiene un gramaje diferente al cartón o al papel bond o al papel bond húmedo, etcétera, o al papel bond escrito, ¿verdad? Que es diferente al que está sin escribir nada, ¿verdad? Y entonces usted puede querer medirlo, pero usted puede decir, bueno, ¿qué condiciones quiero tener para poder medir la precisión? ¿Será que yo voy a utilizar el mismo instrumento, la misma regla? ¿Utilizaré la misma balanza o no? ¿Utilizaré el mismo observador? Si usted quiere que las condiciones se den en condiciones de repetibilidad, tenés que usar el mismo observador, la misma balanza, la misma regla y tomar las mediciones en un intervalo de tiempo corto. Eso es repetibilidad. ¿Qué sería condiciones de precisión intermedia? Bueno, la precisión intermedia es básicamente la precisión que se hace bajo un conjunto de condiciones de precisión intermedia. ¿Y qué son esas condiciones? Bueno, básicamente incluyen el mismo procedimiento de medición, el mismo lugar, mediciones repetidas del mismo objeto o objetos similares durante un amplio periodo de tiempo. Vean que ya no es corto, pero que puede incluir otras condiciones que varíen. Esas variaciones pueden comprender nuevas calibraciones, nuevos patrones, nuevos operadores o nuevos sistemas de medida. Entonces, cuando usted trabaja en precisión intermedia, puede ser que algunas de esas condiciones que usted había establecido fijas en repetibilidad ya no se cumplan. Y está lo que es la reproducibilidad, que es la precisión bajo un conjunto de condiciones de reproducibilidad. ¿Y cuáles son esas? Bueno, son condiciones que incluyen diferentes lugares, diferentes operadores, diferentes sistemas de medida y mediciones repetidas de los mismos objetos u de objetos similares. Y los diferentes sistemas de medición pueden utilizar diferentes procedimientos de medida. El reto, chicos, de la física, cuando uno hace física y a cierto nivel, es que si yo, por ejemplo, planteo un experimento, yo pueda ese experimento reproducirlo, que tenga condiciones de reproducibilidad. Que tenga condiciones de repetibilidad es importante, pero no es el reto más importante. Que tenga condiciones de precisión intermedia igual, no es lo más fundamental. Pero si un experimento que usted propone reproduce y hay reproducibilidad, significa que es más robusto. Posiblemente las condiciones de reproducibilidad impliquen tener una mayor incertidumbre, porque no necesariamente en un análisis de varianza las medias van a ser iguales, chicos, pero posiblemente va a ser un resultado más robusto porque implica criterios y variaciones distintas de las condiciones en las cuales se realiza la medición. Entonces, eso justamente es precisión. Don Julián. Profe, en un experimento en el que tal vez el fenómeno es principalmente probabilístico, ¿cómo uno Sí. se asegura la reproducibilidad?
Bueno, depende del fenómeno, Julián. Vieras que depende. Por ejemplo, incluso la reproducibilidad, un fenómeno muy probabilístico puede ser una simulación matemática en un clúster de computadoras. ¿Qué hace uno para asegurarse que no tenés problemas de reproducibilidad? Y hacer la simulación 2 o 3 veces, ¿verdad? Hay fenómenos también que, digamos, no estamos claros si una condición podría o no podría afectar, qué sé yo. Si vos estás haciendo mediciones de algún tipo de fenómeno atmosférico, qué sé yo, que a usted le interese medir las auroras boreales o le interese medir algún tipo, no sé, de radiación, y tal vez sea diferente medirla en enero que medirla en julio. Entonces usted puede hacer experimentos en distintos episodios de tiempo. Usted podría hacer experimentos también, estableciendo condiciones que sean para usted convenientes, Julián. Que usted diga, yo no tengo por qué cambiar el equipo, voy a usar el mismo equipo, pero voy a medir en intervalos de tiempo distintos, voy a medir con analistas diferentes. Vos mismo podés establecer tus condiciones bajo las cuales podés hacer el experimento razonablemente, ¿verdad? Eh, y siempre pues con algún criterio, Julián. El tema es que la metrología a veces se vuelve un arte, porque usted no puede cambiarlo todo. O sea, usted no puede hacer un experimento de 5 o 6 factores a veces porque ahí sería eterno, ¿verdad? Pero entonces tenés que analizar bien cuáles son esos posibles factores, no meter ni tan pocos factores que te puedan generar algún tipo de sesgo, ¿verdad? Ni tantísimos factores como para que la medición sea imposible de realizar. Lo que te puedo decir es que parte del medir es poder encontrar un punto de equilibrio entre esas dos cosas y encontrar un resultado razonable, ¿verdad? Y hay que entender también, Julián, que medir es un proceso, digamos, de aprendizaje continuo. Usted puede realizar una medición con el conocimiento que usted tiene hoy y posiblemente si la vas a repetir va a dar diferente porque vas a haber obtenido un conocimiento de aquí a un año distinta y puede ser que usted quiera mejorar esa medición. Entonces, vieras que sí, en el caso de fenómenos que haya mucha aleatoriedad, entonces se usan técnicas estadísticas, se usan muestras grandes o muestras representativas, porque no necesariamente tienen que ser grandes, pero sí representativas. Entonces hay técnicas que se utilizan justamente para poder medir bien esa reproducibilidad. ¿Verdad? Esto es todo un tema, ¿verdad? Que es validación de métodos, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, por ahí habíamos hablado el semestre pasado del concepto de calibración, ¿verdad? Era como complicado, ¿verdad? Vamos a leerlo, nada más. Dice que es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación, ¿verdad? Podríamos resumir, muchachos y muchachas, que una calibración es comparar las indicaciones de un instrumento con las de un valor de referencia o patrón y establecer entre esas dos cosas alguna relación que puede ser un error de indicación, por ejemplo, con una incertidumbre asociada. Eso podría ser una definición más laxa en función de lo que vamos a hacer justamente en este curso, ¿verdad? Eso es calibración. Es decir, cuando usted calibra, compara las indicaciones del patrón con el instrumento sujeto a calibración. Pero existe otro concepto que es verificación. Y aquí me voy a detener un minuto. Hay una definición que es la definición que establece la VIM. La VIM, hay algo importante que hay que saber. La VIM ha sido creada para metrología industrial. Para metrología industrial. ¿Por qué? Porque la metrología industrial es lo que se hace en la mayoría de toda la metrología del mercado, ¿verdad? Y dentro de la metrología industrial, el concepto de verificación es diferente al concepto de verificación en la metrología legal. Dentro de la metrología industrial, por eso le puse un asterisco, se dice que es la aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface requisitos especificados. Entonces, usted tiene un requisito puede ser un error máximo, puede ser una incertidumbre máxima, puede ser que los valores de indicación de un instrumento no sobrepasen cierto valor límite, etcétera. Usted aporta evidencia para decir, sí, estamos cumpliendo con este requisito,
Entonces estás haciendo una verificación, pero en metrología legal es distinto. Resulta que así como existe una VIM, un vocabulario internacional de metrología, como vamos a ver en la próxima sesión, existe uno que se llama la VIM-L, que es una especie de vocabulario internacional, pero de la metrología legal. Está en la referencia 53 de la VIM. Ustedes pueden verlo ahí, buscarlo. Creo que en línea está disponible una versión ecuatoriana que es básicamente en español, muy, muy bonita, que ustedes pueden también, que les voy a facilitar por ahí, de la VIM-L, porque ahí hay términos que se complementan con lo que estamos viendo aquí en metrología industrial, ¿verdad? En metrología legal, la verificación es la evaluación de una conformidad que puede llevar un examen, un marcado o una emisión de un certificado de verificación de un sistema de medida. Como hemos hablado en la lección anterior, ¿dónde se usa la metrología legal? Se utiliza en aquellos campos que son de interés para el Estado. Y ya habíamos hablado que eso depende mucho de lo que nosotros definamos como campos de interés en un Estado, ¿verdad? Puede ser, digamos, que estos campos en general, y aquí pasa en este país, están asociados al comercio, por ejemplo, a la salud pública y al medio ambiente. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esos tres aspectos? Que era comercio, salud pública y medio ambiente. Y entonces en este país existe una ley nacional de la calidad donde se establece una serie de reglamentos técnicos que para poder aplicar esos reglamentos técnicos, para poder verificar que un ente de inspección los esté cumpliendo, ¿verdad? Hay que definir un ente de inspección y esos entes de verificación, de inspección, emiten certificados de verificación, ¿verdad? Cada país lo maneja diferente. Aquí, por ejemplo, el Laboratorio Costarricense de Metrología tiene un área asociada a eso. Entonces, por ejemplo, ellos pueden verificar la cantidad de mercurio que puede haber en los atunes que hay en venta en este país. Pero eso es parte de la metrología legal, ¿verdad? Pueden establecer reglamentación técnica para saber cuáles son los límites máximos de emisiones de gases cuando usted lleva el vehículo de inspección vehicular también. Pueden establecer mucho de este tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí va el interés también de un país, ¿verdad? Hay países que son muy estrictos en algunas cosas y otros que no son tan estrictos, ¿verdad? Por darles un ejemplo, puede ser que hayan países donde el ingreso de baterías no sea una actividad importante. Entonces usted puede comprar baterías baratísimas de mala calidad o de mejor calidad y el mismo cliente es el que le toca definir si eso es lo que va a comprar o no. Y hay países que son más paternalistas donde dicen, no, yo prefiero, por cuidar a mi población, que, por ejemplo, cierto tipo de vehículos automotores no entren, que cierto tipo de productos no entren, que cierto tipo de drogas también no entren. Habíamos hablado del aspartame, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, eso también lo define cada legislación. Entonces, por ahí va también el término de verificación. Calibración es distinto a verificación, porque vean que verificación va con una connotación de metrología legal, ¿verdad? Tenemos el concepto de ajuste de un sistema de medida, que eso es un conjunto de operaciones realizadas sobre el sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas. A ver, ¿qué quiere decir esto? El ajuste es realizar una modificación al instrumento o sistema de medida para que mida mejor. Un ajuste no sustituye una calibración, chicos. Muchas veces cuando uno sale a la calle, por ejemplo, sale usted a la calle a calibrar balanzas. Entonces, el proceso de calibración de una balanza implica primero una calibración, luego un ajuste y luego una calibración después de ajuste. ¿Por qué? Porque al haber ajustado, alteraste la forma en que el instrumento de medida ofrece sus indicaciones y usted espera que después de un ajuste ese instrumento de medida esté mejor. De hecho, el trabajo de un metrólogo es dejarle al cliente los equipos y los instrumentos y sistemas de medida en la condición óptima, ¿verdad? De si no, no tendría sentido el trabajo de nosotros. Si nosotros llegamos, encontramos un instrumento en mal estado, tenemos primero que diagnosticar que está en mal estado o decirle eso a nuestro cliente y decirle, bueno, y podemos ajustárselo. Se le ajusta y se le entrega un instrumento en mejores condiciones de las que lo recibimos. Hay instrumentos, chicos, que no se pueden ajustar. Entonces, ni modo, ahí es calibrarlo y hablar con el cliente y decir, bueno, esto no se puede ajustar, usted sabrá si lo usa, si no lo usa, si lo bota, si lo cambia, si lo deja así. Pero entonces mucha de esa responsabilidad al final queda en manos del cliente, ¿verdad?
El ajuste, la verificación y la calibración son tres conceptos fundamentales. Estúdienselos bien, porque yo eso lo voy a estar evaluando en el examen, que ustedes entiendan bien, que me puedan dar ejemplos y que tengamos claro que un concepto no sustituye al otro. ¿De acuerdo? Calibración y ajuste son más del tema de metrología industrial. Y ajuste ni siquiera es de metrología, es algo más técnico. La metrología industrial realmente se encarga de las calibraciones y verificación va a ser en el contexto más general algo más asociado a la metrología legal, ¿verdad? ¿Está bien? Por ahí se menciona dentro de este capítulo el concepto de jerarquía de calibración que tiene que ver con la secuencia de calibraciones desde una referencia hasta el sistema de medida final, en el cual el resultado de cada calibración depende del resultado de la calibración precedente. Esto tal vez es mejor entenderlo con un ejemplo, muchachos. Por ejemplo, supongamos que estamos en el laboratorio del TEC, ustedes lo van a ver, ya te doy la palabra, don Roy. Y queremos calibrar una balanza, para lo cual utilizamos un juego de pesas clase M1. Bueno, ese juego de pesas clase M1 tiene un cierto nivel de jerarquía, pero si yo quiero calibrarlo, van a ver pesas con mayor nivel de jerarquía, las F1, que se usan como patrón para calibrar esas M. Pero esas F1, que yo uso como patrón para calibrar mis pesas M del TEC, tienen que ser calibradas contra un mayor nivel de jerarquía, una pesa clase E, una E2, y las existen. Y esas E2 a su vez se pueden calibrar contra patrones de un mayor nivel de jerarquía, que serían patrones nacionales, por ejemplo. Y esos patrones nacionales a su vez se pueden calibrar contra patrones de un mayor nivel de jerarquía, que podría ya ser un prototipo del kilogramo o alguna definición. Y ahí cerramos la cadena de jerarquía de trazabilidad, donde se disemina la unidad del kilogramo en el Sistema Internacional de Unidades. Desde su definición, ¿verdad? Que tenemos una definición, el mise en pratique en una jerarquía más por debajo, luego el patrón nacional en una jerarquía, digamos, más por debajo, el patrón de nuestro país, que lo tiene pues el LSM, ¿verdad? Con su respectiva trazabilidad y todo. Y sobre ese calibramos E2, F1 y M1. Esa cadena genera un nivel de jerarquía. Cada uno de nuestros patrones va a estar en cierto nivel de jerarquía, donde la mayor jerarquía lo tienen los patrones más precisos y más exactos. Y los de menor jerarquía son los que se encuentran menos exactos y son de uso más común en la industria. ¿Don Roy? Profesor, mi consulta era Sí, sobre el tema del ajuste. sí, correcto. Un ejemplo de un ajuste, por ejemplo, bueno, por ejemplo, sería como cambiar un resorte de un equipo, por ejemplo. Correcto, Entonces, se calibra, se correcto. cambia el resorte. Ese sería como ese Eso sería procedimiento. un ajuste, porque en el momento que vos cambias alguna parte del equipo o alguna parte del instrumento de medida, don Roy, tenés que recalibrar. Si vos calibraste antes y cambiaste una parte del equipo, ya tenés que volver a calibrar, ¿verdad? Entonces, eso sería un ajuste. ¿Está bien? Ah, sí, señor. Gracias. Bueno, les comento una anécdota. Yo estuve dando un curso que se llama Laboratorio de Metrología 2, un optativo, ¿verdad? Y puse a mis estimados estudiantes a calibrar una de las plataformas que tenemos en el laboratorio. Es una balanza que tiene una capacidad de 150 kilogramos. Bueno, para sorpresa mía, los dejé solitos 5 minutos y me la desajustaron. De hecho, la balanza tenía un problema. Resulta que le liberaron todo el peso y la ajustaron a 150 kilogramos. Entonces la balanza ya no medía. La desconfiguraron total y absolutamente. Yo les dije, bueno, qué mal, pero qué bien, porque ahora ustedes no se van a ir de aquí si no me la dejan ajustada y calibrada, ¿verdad? Entonces, a veces en el proceso en que uno trata de ajustar, puede que hayan problemas también, don Roy, compañeros. Y puede ser que el equipo falle o haya un error. Bueno, el ajuste me permite a mí reconfigurar el instrumento y luego poder calibrarlo. Por dicha, lo pudieron reconfigurar y calibrar, ¿verdad? Con las pesas que tenemos en el laboratorio. Pero eso es ajuste también, ¿verdad? Eso también es ajuste. ¿Está bien? Por ahí, en algún momento, en análisis de incertidumbres, hablamos de lo que eran magnitudes de influencia, que es una magnitud que en un sistema de medición directa no afecta la magnitud que se está midiendo, pero sí afecta la relación entre la indicación y el resultado de medida. Entonces usted dice, bueno, ¿qué es eso? La definición es como confusa. Tal vez veámosla con un ejemplo.
La temperatura de un micrómetro utilizado para medir la longitud de una varilla es una magnitud de influencia, ¿verdad? No la propia varilla, es decir, sino el hecho de que haya una temperatura que pueda ser diferente a la temperatura con la que fue calibrado el micrómetro, ¿verdad? Entonces, usualmente los micrómetros y todo lo que es instrumento en metrología dimensional se calibra para una temperatura de referencia de 20 grados Celsius. Pero puede ser que el diámetro de la varilla que yo estoy midiendo con ese micrómetro lo estoy midiendo en otra temperatura. Entonces, yo puedo medir esa temperatura, por ejemplo, monitorearla o no sé, de alguna manera conocerla y realizar las correcciones o los cálculos de incertidumbre asociados a esa magnitud de influencia. La temperatura no es lo que yo quiero medir en la varilla. Yo quiero medir, por ejemplo, el diámetro de la varilla o el espesor de la varilla, pero no me interesa la temperatura. Sin embargo, necesito considerarla porque es una magnitud de influencia dentro de mi modelo de medición, ¿verdad? En general, una magnitud de influencia es todo aquello que me afecta lo que yo quiero medir, aunque no es la variable que yo quiero medir, ¿verdad? Eso es una magnitud de influencia. Tenemos este concepto que es un modelo de medición, es distinto a la función de medición, porque el modelo de medición es una relación matemática entre todas las magnitudes conocidas que intervienen en una medición, pero a veces ese modelo no necesariamente es explícito, muchachos y muchachas. Es decir, no está, por decirlo así, despejada la variable de la magnitud, variable de salida, ¿verdad? El mensurando en función de todas las magnitudes de entrada. Eso es un modelo. Incluso el modelo puede estar basado en relaciones geométricas, fenomenológicas, ecuaciones de la física, etcétera, ¿verdad? Pero sigue siendo el modelo, que es distinto a la función de medición. Ahora, tenemos la magnitud de entrada del modelo de medición, que puede ser cualquier magnitud que usted puede medir o que pueda obtenerse de alguna manera el valor de esa magnitud, ¿verdad? Como ejemplo, cuando el mensurando es la longitud de una varilla de acero a una temperatura especificada, la temperatura real, la longitud a la temperatura real y el coeficiente de dilatación térmica lineal de la varilla son magnitudes de entrada en un modelo de medición, porque de todas ellas va a depender al final la longitud. Entonces, es como cuando nosotros en análisis de incertidumbres creábamos una función de medición, todas las variables involucradas en esa función de medición son las magnitudes de entrada. ¿Y cuál es la magnitud de salida en el modelo de medición? Bueno, es la magnitud cuyo valor medido se calcula a partir de los valores de las magnitudes de entrada del modelo. Eso es la magnitud de salida, ¿verdad? La función de medición es la función de magnitudes cuyo valor es el valor medido de la magnitud de salida en el modelo de medición. Es decir, lo que yo quiero obtener es la magnitud de salida. Y entonces el resultado de la función de medición justamente es ese, la magnitud de salida. Se puede calcular a partir de valores conocidos en las magnitudes de entrada. Hay una nota ahí que aparece en la BIM que te dice que si yo tengo un modelo de medición, que vea que está igualado a cero, que depende de Y, que es la magnitud de salida de las X1 a XN, que son las magnitudes de entrada, podría escribirse de manera explícita. Entonces ya una vez que se escribe de manera explícita, usted puede utilizar eso como algoritmo para lo que es estimación de incertidumbres, como ustedes ya lo vieron en el curso anterior, ¿verdad? Está el concepto de incertidumbre de medida, que nada más lo repaso porque ya ustedes lo conocen. Esta debería ser una definición, chicos, que ustedes deberían saberse de memoria. Sinceramente se los digo. O sea, si usted va a ser metrólogo, es sabérselo de memoria. Es el parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Es una definición muy sencilla. Y eso es incertidumbre, ¿verdad? Y lo que es el concepto de trazabilidad. La trazabilidad, chicos, es otro concepto que hay que saber. La trazabilidad, lo más interesante es que es una propiedad, no de un instrumento de medida, de un resultado de medida. Yo puedo tener un instrumento calibrado y no tener trazabilidad porque hice mal el procedimiento, porque la trazabilidad se da a partir del resultado de medida. Y en ese resultado de medida puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre. Aquí en trazabilidad lo vamos a ahondar más adelante. Hay varios requisitos para tener trazabilidad. Entonces, para que haya trazabilidad, primero, debe haber referencia a las unidades del sistema internacional.
¿verdad? O sea, usted llega y quiere tener trazabilidad de un patrón, tiene que haber referencia a las unidades del SI, tiene que haber una incertidumbre asociada al nivel de jerarquía metrológico donde hubo una calibración. Entonces, eso es también muy importante. Debe haber certificados, digamos, cada cierto tiempo, debe haber un control del patrón, porque si yo llego y calibro hoy y no vuelvo a calibrar nunca, la trazabilidad se pierde. Entonces deben haber recalibraciones periódicas para poder tener también la trazabilidad, ¿verdad? Debe haber competencia técnica. Eso significa que la persona que te realiza la calibración debe tener atestados, ojalá una acreditación, que la prueba está acreditada o evidencia que me permita dar confianza de ese resultado que yo estoy obteniendo. Entonces, la trazabilidad requiere de varios requisitos que vamos a ir viendo, pero es una propiedad que tiene justamente una medición, ¿verdad? Existe un concepto más que se llama el error máximo permitido o error máximo tolerado. Esto es muy común, sobre todo cuando usted compra instrumentos o patrones y el fabricante te establece límites máximos o mínimos dentro de los cuales se encuentra la indicación que debe tener un instrumento, una balanza, un micrómetro, un vernier, lo que sea, ¿verdad? Y parte de lo que vamos a ver en laboratorio es cómo uno puede revisar que un instrumento de medida cumpla con estos errores máximos permitidos o cómo usar estos errores máximos permitidos de un patrón en un cálculo de incertidumbres, ¿verdad? Y se define este error máximo permitido como el valor extremo del error de medida con respecto a un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones para una medición, instrumento o sistema de medida dado. En el curso de análisis de incertidumbres estuvimos viendo cómo hace uno para declarar esa conformidad. Entonces, ¿se acuerdan que el instrumento podría estar conforme, podría estar no conforme, podría estar condicionalmente conforme o condicionalmente no conforme, dependiendo de la información que nosotros tengamos? Y evidentemente la calidad de la incertidumbre va a ser importante en esa toma de decisiones. El capítulo 3 tiene muchísimo más conceptos. Yo estoy solamente recalcando muchachos, pero la idea es que ustedes puedan leer la BIM completa y ahí puedan ver los demás términos que puedan haber, ¿verdad? Hay términos que no estoy incluyendo aquí porque ya se vieron en el curso de análisis de incertidumbres, como la deriva instrumental, por ejemplo, que es un concepto pues muy importante. Ya para ir terminando con esta presentación, quería hablar del concepto de patrón de medida. Este es uno de los conceptos más importantes. El concepto de patrón en inglés se dice standard, ¿verdad? Por si lo encuentran por ahí. En español se dice patrón de medida. Ese es el término. ¿Y qué es el patrón de medida? Empezamos con una palabrita rara, dice realización. Eso se usa mucho en metrología. Usted, digamos, en metrología, lo que hacemos los metrólogos es realizar patrones. Realizar es materializar un patrón, generar algún tipo de procedimiento, método que me permita construir una unidad de medida. Así de bonito como suena. Eso es básicamente la metrología. Entonces, un patrón es el resultado de ese proceso, es la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada tomada como referencia, ¿verdad? Y ya ustedes manejan muy bien el tema de incertidumbres, ¿verdad? Entonces, ya ustedes están en capacidad justamente, si tuvieran las herramientas tecnológicas de poder construir un patrón para lo que ustedes requieran, ¿verdad? Hay problemas en donde la construcción de un patrón es muy importante y no siempre muy obvia, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Qué ejemplos son patrones? Por ejemplo, un patrón de masa de 1 kilogramo con una incertidumbre de 3 microgramos. Eso podría ser un patrón de masa. Una resistencia patrón de 100 ohm, pero con una incertidumbre típica. Incertidumbre típica es lo mismo que decir incertidumbre estándar, chicos, pero en la BIM se usa incertidumbre típica para que no se confundan, son sinónimos. Aquí los vamos a usar de manera indistinta, típica o estándar, ¿de acuerdo? Entonces, con una incertidumbre típica, o sea, una incertidumbre estándar de 1 microohm. Un patrón de frecuencia de cesio con una incertidumbre estándar relativa o típica relativa de 2 por 10 a la menos 15. Ese menos 15 iba en exponente. Yo lo voy a corregir ya en la presentación final, ya cuando la suba al TEC Digital. Una solución tampón de referencia. Las soluciones tampón de referencia, muchachos, son soluciones que se utilizan para medir pH. El pH es la acidez.
El pH es una unidad muy interesante porque, digamos, las incertidumbres del pH no son solo las incertidumbres asociadas a la resolución y repetibilidad de los métodos de medida, sino que hay incertidumbres por teoría, ¿verdad? Es decir, hay una teoría en la cual se establece que hay una incertidumbre mínima por la definición propia del pH y esa incertidumbre resulta que puede ser incluso hasta más importante que las incertidumbres por las evaluaciones tipo A y tipo B, ¿verdad? Entonces, sí, a veces tenemos eso, ¿verdad? Entonces, hay una incertidumbre típica asociada que puede incluir eso. Una serie de soluciones de referencia de cortisol en suero humano que tienen un valor certificado con una incertidumbre de medida. Eso es muy importante, sobre todo en la parte de laboratorios clínicos, chicos. En la parte de laboratorios clínicos hay muchos tipos de patrones y de soluciones que pueden ser carísimas, extremadamente caras, ¿verdad? Proteínas muy caras y que son muy importantes en muchos de las pruebas que se utilizan, ¿verdad? Sobre todo de cuando usted va al médico y va a un laboratorio y le tienen que realizar ciertas mediciones, pues necesitan obviamente patrones para calibrar este tipo de sistemas de medida. Materiales de referencia con valores e incertidumbres de medida asociadas para la concentración de masa de 10 proteínas diferentes, que era lo que les decía por ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, si uno lee la BIM, lo que te vas a encontrar es que un patrón de medida es algo muy amplio. No solamente es un objeto, tampoco es necesariamente un instrumento de medida, pero también puede ser una medida materializada. Entonces, realmente el concepto de patrón de medida es muy amplio. Entonces, yo los invito a que lean la BIM y les invito a que le den un repaso a los términos principales. Va a haber una tarea 2 en la cual yo voy a preguntar aspectos de la BIM. Hay preguntas que, a ver, voy a ir haciendo tipo spoiler, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿será que uno puede medir algún parámetro físico donde la unidad de medida no esté en ningún sistema de medidas? ¿Verdad? No sé, se me ocurre a mí. Eso podrá hacerse. La respuesta, sí, no, ¿verdad? Entonces eso por ahí lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Luego, yo podría inventarme una unidad de medida. Sí, yo la puedo inventar. ¿Y va a ser exitosa cuándo? Y cuando la gente la use. Si eso que yo propongo tiene una utilidad y se le puede dar trazabilidad, y ustedes pueden crear su propia unidad. No sé, María José puede construir el MJ, no sé, le pone su nombre, ¿verdad? Ya yo construí la mía. No creo que sea tan popular el Raciel, ¿verdad? En la tarea 1, pero se pueden construir unidades de medida, ¿verdad? Ahora, el tema ahí es si son convenientes. ¿Para qué el Raciel si tenemos el Coulomb? ¿Verdad? Que ya es una unidad del sistema internacional incluida, ¿verdad? Y también podríamos pensar que hay unidades o áreas que no se han desarrollado y que eventualmente habrá que crear unidades de medidas para el futuro, ¿verdad? Yo les voy a ir subiendo también lo que es la BIM-L, que vamos a ver la próxima vez. Vamos a hablar un poquito de este tipo de términos desde el punto de vista de la metodología legal y también quiero conversar un poquito de lo que es la Ley Nacional de la Calidad. De eso sí quiero detenerme un poco, qué es lo que establece la ley, cómo están estructurados los laboratorios, qué es el ente costarricense de acreditación, qué son los laboratorios secundarios, qué son los laboratorios primarios y cómo funciona la estructura metrológica de este país, que es un poco diferente a otras estructuras, ¿verdad? Pero entonces esa estructura también la quiero hablar un poco, para que la conozcan eventualmente, ¿verdad? ¿Está bien? No sé si hay algún comentario para ir terminando, chicos. Los del laboratorio de metrología que están conmigo en el grupo 2, les voy a enviar un enlace para poder hablar algunos aspectos ahorita, como a la 1, chicos. Les voy a pedir un espacio. No va a ser muy largo, pero sí para dar algunas recomendaciones que necesito para la próxima semana que empezaríamos con la práctica de dimensional. Entonces, para que estén atentos por ahí. Don Julián. Profe, cualquier cosa, yo a esa hora no voy a estar en Cartago. ¿Podría mandar como un resumen o la grabación de la reunión? Correcto, yo les enviaría la grabación de la reunión, eso sería, pero sí es importante que la veas antes de la otra semana, porque vamos a decir todo lo que tiene que traer usted y todos los cuidados que hay que tener. ¿Está bien? Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces
Y espero que trabajen la tarea 1. En los próximos horas o días les estaré enviando la tarea número 2, y que tendrá que ver un poquito con todo esto de la BIM, ¿verdad? Quiero meterlo de la BIM y la BIM L un poco, ¿verdad? Entonces vamos posiblemente en los próximos días se las voy a estar haciendo llegar. Ya tenemos asistente, es nuestro compañero Andrei, ¿verdad? Entonces él se va a encargar de ayudarme con la calificación de tareas y apoyarlos en lo que sea necesario. Don Julián. Profe, tal vez con la parte 1 de la tarea, que Ujú. son como preguntas que usted puso para pensar, ¿qué tan necesarios es las referencias? Es que yo estaba intentando No, referenciar. no es necesario referenciarlas todas. Algunas cosas tal vez sí, pero no. Ujú. Cuando digamos yo le pido a usted qué cree, tal vez no es necesaria la referencia en esta tarea, ¿verdad? Si usted va a hacerme un informe de proyecto, sí tiene que referenciarlo todo. Pero en general, vieras que aquí no, porque son preguntas, a ver, son preguntas cortas donde lo que importante es que lo que usted establezca ahí y lo que usted argumente sea correcto. Las referencias no están de más, yo creo que son buenas, ¿verdad? Pero no es lo fundamental en todas esas preguntas, don Julián. Ahí, Gracias. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Nos estaríamos viendo entonces los de laboratorio de metrología, ahora a la 1, y los demás nos estaremos viendo la próxima lección oficialmente, que sería el martes, ya presencialmente nuevamente en el TEC. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, ya saben, me pueden contactar y espero pues que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Pura profe. vida, gracias. Hasta profe. luego. Bueno, hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.